El Dinocrocuta, ese enigmático carnívoro que dominó los ecosistemas del Mioceno tardío entre hace 11 y 5 millones de años, representa uno de los experimentos evolutivos más fascinantes y a la vez desconcertantes de la historia de los mamíferos predadores. Una criatura que desafía nuestras clasificaciones tradicionales al combinar características de hienas, felinos y cánidos en una morfología única que no tiene paralelos en el mundo actual. Con un tamaño que superaba al de los leones modernos, algunos especímenes alcanzaban los 1.5 metros de altura hasta la cruz y pesos estimados de hasta 250 kilogramos, y una complexión ósea extraordinariamente robusta. La Dinocrocuta gigantea era el carnívoro terrestre más grande de su tiempo, ocupando la cima de las pirámides alimenticias en los ecosistemas que iban desde las sabanas de Asia hasta los bosques de Europa y África. Los primeros restos fósiles de este impresionante animal fueron descubiertos en los yacimientos clásicos de Samos en Grecia a finales del siglo XIX. Pero fue el hallazgo de cráneos casi completos en China durante las expediciones del Museo Americano de Historia Natural en la década de 1920 lo que reveló la verdadera naturaleza de este depredador, mostrando una combinación de rasgos que dejó perplejos a los paleontólogos de la época. Una mandíbula con la fuerza de las hienas modernas, pero con dientes que recordaban a los de los grandes felinos. Un cráneo masivo con crestas óseas prominentes para la inserción de músculos increíblemente potentes y unas extremidades anteriores desproporcionadamente robustas que sugerían un método de caza único entre los carnívoros del Cenozoico. La posición taxonómica del Dinocrocuta ha sido objeto de intenso debate científico desde su descubrimiento. Actualmente, se le clasifica dentro de la familia Percrocutidae, un grupo hermano de las hienas modernas, Hyaenidae, pero con características distintivas suficientes como para merecer su propia categoría familiar. Lo que hace particularmente intrigante a la Dinocrocuta es que representa un linaje de carnívoros que siguió una trayectoria evolutiva paralela a las hienas verdaderas, desarrollando convergencias morfológicas sorprendentes, pero con diferencias clave en su anatomía dental y locomoción que revelan adaptaciones ecológicas distintas. El cráneo de la Dinocrocuta, conocido por numerosos especímenes excepcionalmente bien preservados, es una maravilla de la ingeniería evolutiva. Con una longitud que podía superar los 40 centímetros en los individuos más grandes, presentaba una cresta sagital extremadamente desarrollada que servía de anclaje a unos músculos temporales masivos, capaces de generar una fuerza de mordida estimada en más de 3.000 newtons, superior a la de cualquier carnívoro terrestre actual, excepto quizás la hiena manchada. Sin embargo, a diferencia de las hienas modernas especializadas en triturar huesos, la dentición de la Dinocrocuta mostraba caninos largos y comprimidos lateralmente, premolares con bordes cortantes bien desarrollados y molares relativamente reducidos, una combinación que sugiere una dieta más basada en carne fresca que incluía probablemente el consumo de médula ósea como complemento energético. La locomoción y postura de la Dinocrocuta han sido reconstruidas a partir de varios esqueletos parciales descubiertos en yacimientos como Baode en China y Pikermi en Grecia. Estos fósiles revelan un animal con unas extremidades anteriores extraordinariamente robustas y cortas en proporción al cuerpo, con huesos metacarpianos masivos y garras que, aunque no retráctiles como las de los felinos, eran considerablemente más largas y curvadas que las de las hienas actuales. Esta morfología única ha llevado a los paleontólogos a proponer que la Dinocrocuta podría haber empleado una técnica de caza que combinaba elementos de emboscada felina con la resistencia de persecución típica de los cánidos. Sus poderosas patas delanteras le habrían permitido derribar presas grandes mediante fuerza bruta, quizás sujetándolas con las garras, mientras infligía mordidas letales en el cuello o el cráneo con sus formidables caninos. Los estudios biomecánicos de sus vértebras cervicales sugieren que tenía una gran movilidad del cuello, adaptación que habría sido crucial para su método de alimentación, permitiéndole arrancar grandes trozos de carne o incluso quebrar huesos mediante movimientos de torsión de la cabeza. El nicho ecológico de la Dinocrocuta ha sido reconstruido a partir del análisis de los yacimientos donde se han encontrado sus fósiles, casi siempre asociados a restos de grandes herbívoros como los antepasados de los rinocerontes, caballos primitivos de 3 dedos y diversos tipos de rumiantes.
Los patrones de desgaste dental en los especímenes mejor preservados indican que este superdepredador no era un carroñero obligado como a veces se ha representado, sino un cazador activo capaz de derribar presas varias veces más grandes que él, aunque probablemente no desdeñaba aprovechar cadáveres cuando la oportunidad se presentaba. La extraordinaria concentración de fósiles de Dinocrocuta en ciertos yacimientos asiáticos ha llevado a algunos investigadores a especular que podrían haber cazado en grupos familiares o incluso en manadas organizadas, una estrategia que habría sido esencial para enfrentarse a los gigantescos herbívoros de su época como el Paraceratherium, el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, cuyos juveniles podrían haber sido presas potenciales para estas hienas gigantes. Uno de los aspectos más fascinantes de la paleobiología de la Dinocrocuta es su coexistencia y competencia con otros grandes carnívoros del Mioceno tardío. En los mismos ecosistemas donde prosperaba la Dinocrocuta coexistían los anficiónidos, llamados osozperros, los primeros felinos dientes de sable como el Machairodus y diversas formas de cánidos primitivos, creando un panorama de depredación extraordinariamente complejo donde cada grupo había desarrollado especializaciones para minimizar la competencia directa. La Dinocrocuta parece haber ocupado el nicho de superdepredador gracias a su combinación única de tamaño, fuerza bruta y versatilidad en las técnicas de caza, posicionándose por encima de otros carnívoros en la jerarquía trófica. Evidencia de esta dominación puede verse en las marcas de dientes encontradas en huesos de otros depredadores contemporáneos que coinciden perfectamente con la dentición de la Dinocrocuta, sugiriendo que estos animales no dudaban en matar y consumir competidores cuando la situación lo permitía, un comportamiento conocido como depredación intragremio, que hoy observamos en interacciones entre leones y hienas manchadas en África. La extinción de la Dinocrocuta a finales del Mioceno, hace aproximadamente 5 millones de años, coincide con un período de cambios climáticos globales hacia condiciones más áridas y la consecuente transformación de los ecosistemas que habían sido su hogar durante millones de años. La expansión de pastizales abiertos a expensas de los bosques y matorrales mixtos favoreció el surgimiento de nuevos tipos de depredadores más adaptados a la persecución en espacios abiertos, como los felinos dientes de sable más especializados y los primeros cánidos de patas largas. Al mismo tiempo, la aparición de nuevas especies de hienas verdaderas con estrategias más flexibles de alimentación, incluyendo un mayor énfasis en el consumo de huesos, probablemente compitió con la Dinocrocuta por recursos en un landscape cambiante. Esta combinación de factores ecológicos, sumada posiblemente a cambios en las poblaciones de presas disponibles, llevó al declive y eventual desaparición de este linaje único de superdepredadores, dejando el nicho de gran carnívoro dominante a otros grupos mejor adaptados a las nuevas condiciones ambientales. El estudio de la Dinocrocuta ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas, gracias al descubrimiento de nuevos fósiles excepcionales en China y a la aplicación de técnicas analíticas avanzadas. Los escaneos por tomografía computarizada de cráneos completos han permitido reconstruir en detalle la estructura de su cerebro y órganos sensoriales, revelando que poseía bulbos olfatorios relativamente pequeños en comparación con las hienas modernas, pero con áreas visuales más desarrolladas, lo que sugiere que dependía más de la vista que del olfato para localizar presas, una adaptación coherente con su probable estilo de caza basado en la emboscada y la persecución corta más que en el rastreo de largas distancias. Los análisis de biomecánica mediante modelos computacionales han confirmado que su mordida, aunque extremadamente poderosa, estaba optimizada para infligir heridas profundas más que para triturar huesos, distinguiéndola claramente de sus parientas las hienas actuales. Estos estudios han transformado nuestra comprensión de este depredador, pasando de ser considerado simplemente una hiena gigante a reconocerlo como un carnívoro con adaptaciones únicas que merecen estudio en su propio derecho. Narrador de historias. Desde una perspectiva evolutiva más amplia, la Dinocrocuta representa un experimento fascinante en la radiación adaptativa de los carnívoros del Mioceno. Su morfología única demuestra cómo los linajes de depredadores pueden explorar soluciones anatómicas y ecológicas distintas cuando ocupan nichos similares en diferentes contextos geográficos y temporales. El hecho de que las hienas modernas, Hienidae, hayan prosperado mientras que las percrocutidas como la Dinocrocuta se extinguieron, sugiere que en la carrera armamentística evolutiva entre depredadores y presas, la especialización extrema en tamaño y fuerza bruta puede ser una estrategia riesgosa a largo plazo, especialmente frente a cambios ambientales rápidos.
El éxito de la dinocrocuta durante varios millones de años demuestra, sin embargo, que existió un espacio ecológico viable para superdepredadores con su combinación particular de características. Un nicho que no ha sido ocupado exactamente de la misma manera desde su desaparición. Los museos de historia natural de Asia, Europa y América albergan impresionantes especímenes de dinocrocuta que continúan fascinando a científicos y público por igual. Desde el magnífico esqueleto montado en el Museo de Paleontología de Beijing hasta los cráneos exhibidos en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, estos fósiles ofrecen una ventana tangible a un mundo perdido donde mamíferos depredadores de formas hoy inimaginables dominaban los ecosistemas terrestres. Cada nuevo descubrimiento añade piezas a este complejo rompecabezas paleontológico, ayudándonos a reconstruir con mayor precisión la vida y ecología de este extraordinario carnívoro. En particular, los hallazgos recientes en los yacimientos de la cuenca de Ningxia, en China, han revelado especímenes juveniles casi completos que están proporcionando información invaliosa sobre el crecimiento y desarrollo de estos animales, así como sobre posibles comportamientos sociales y de cuidado parental. El legado de la dinocrocuta trasciende su interés como mera curiosidad paleontológica. Su estudio ofrece lecciones profundas sobre los límites de la adaptación, las dinámicas de competencia entre especies y los factores que determinan el éxito o fracaso evolutivo de los linajes depredadores. En un mundo que enfrenta una crisis de biodiversidad sin precedentes, entender cómo especies del pasado respondieron a cambios ambientales y presiones competitivas adquiere una relevancia práctica inmediata. La dinocrocuta, con su dominio temporal seguido de extinción, sirve como recordatorio de que incluso las adaptaciones más impresionantes pueden volver vulnerables cuando las condiciones ecológicas cambian más allá de un umbral crítico. En última instancia, la historia de la dinocrocuta es la de un depredador que desafió las categorías convencionales, prosperando durante millones de años como testimonio de la increíble diversidad de formas que la evolución puede producir. Su redescubrimiento por la ciencia moderna, tras décadas de relativa oscuridad en los textos paleontológicos, ilustra cómo nuestro entendimiento del pasado está en constante evolución, moldeado por nuevos hallazgos y nuevas formas de interpretar la evidencia fósil. A medida que continuamos explorando los secretos de este extraordinario carnívoro, no solo enriquecemos nuestro conocimiento sobre la historia de la vida en la Tierra, sino que también obtenemos insights valiosos sobre los principios fundamentales que gobiernan la evolución de los ecosistemas, haciendo de la dinocrocuta mucho más que un simple fósil, un verdadero ícono de las maravillas y misterios de la paleontología de mamíferos.